Yo soy Mauro Basaure, soy profesor de la Universidad Andrés Bello. Ahí dirijo un programa de doctorado que se llama Doctorado en Teoría Crítica y Sociedad Actual. Y soy además investigador del COES, el Centro de Estudio de Conflicto y Cohesión Social. Yo soy de la idea que la memoria es siempre lucha, es siempre un conflicto, es siempre un conflicto que además es más ciudadano que de especialistas. La historia, por el contrario, está más encerrada en las cuatro paredes de los investigadores que tratan de buscar la relación entre causas y efectos, qué pasó antes, qué pasó después, qué cosa tuvo que ocurrir para que ocurriera otra, etc. En cambio, la memoria, cuando se trata de memoria colectiva, fundamentalmente, y no de memorias personales, aunque tienen muchos parecidos, son selecciones que hacemos del pasado que no están concatenadas necesariamente y que nos ayudan a proyectarnos hacia adelante, hacia el futuro, y que construyen nuestra identidad fundamentalmente. En realidad somos lo que hemos vivido, y eso que hemos vivido no son recuerdos en un sentido como de una caja donde uno guarda lo que ha pasado, ¿no? Sino que es una especie de sistema de selección de las cosas positivas, de las negativas. Yo creo que un gran peso de las cosas negativas cuando se trata de una sociedad, mucho más que las positivas, y que se proyectan, ¿no?, para darle un sentido a la sociedad que tenemos. Si uno camina, por ejemplo, por la Alameda, ¿no?, una calle importante en Santiago de Chile, todos la conocemos, está llena de monumentos, y esos monumentos hablan de la memoria, y para algunos de la historia también, pero es la memoria de cómo se construye esta nación. Está pensada para que estén ahí y nos sintamos orgullosos de ella y que nos sintamos unidos y que somos chilenos y nos dé un sentido de comunidad, ¿no? Entonces, tienen sentidos distintos historia y memoria, y yo destaco de todo eso es que está siempre en conflicto, está siempre en lucha, que hay un esfuerzo institucional por parte del Estado de construir una memoria oficial. Soy de la opinión de que normalmente fracasa, y hay movimientos sociales, hay ciudadanos, ¿no?, a quienes le importa recordar cosas, ponerlas a discusión frente al público, que otros entiendan que eso es importante, traerlo a la memoria, ¿no?, traerlo al presente, la memoria siempre presente y futuro, digo, es decir, hay cosas que queremos que estén ahí para que otros sepan que son importantes. Y entonces destaco eso, que es conflicto, es lucha, es movimiento, ¿no?, que no es algo que está en el pasado, más bien está proyectado hacia el futuro. Sí. La relación con el pasado es mucho más compleja cuando está uno metido en un pasado que es muy reciente y que ese pasado además es conflictivo. Es el caso de Chile, pero también de otros países, de muchos otros países lamentablemente. Aunque hoy día hay también pasados remotos que se han vuelto complejos, ¿no? La historia colonial, incluso en otros países lo que ocurrió con niños que vivían en conventos, lo que ocurrió con la conquista de América, ¿no? México le reclama a España hoy día lo que hicieron, y España dice que eso lo hicieron otros, y México le dice, no, lo hicieron ustedes, etc., ¿no? Es decir, no es tan así que es solamente el pasado reciente, pero digamos que el pasado reciente en sociedades que han vivido conflictos como una dictadura, con violaciones de los derechos humanos, es mucho más complejo, y es más complejo aún cuando no hay un consenso sobre eso, ¿ya? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en Alemania, Alemania fue adoptada, tomada, organizada, reorganizada por los aliados, y ellos impusieron un poco cómo se iba a construir esa sociedad de ahí para adelante.
Y entre esas cosas había una memoria oficial, ¿no? Y se prohibieron cosas, y en general hubo forzadamente o no, para discusión, un solo relato. En el caso chileno, ¿no? Al revés, lo contrario. La dictadura termina después de un plebiscito donde el 40 o 44, no recuerdo bien, pero un número muy alto de personas quería que continuara Pinochet. Es decir, parte dividida en dos esta memoria, ¿no? Para algunos entonces el pasado es positivo, era necesario hacer lo que se hizo, violar los derechos humanos, ¿no? Y para otros era terrible, era un horror. Entonces hay sociedades donde hay, por decirlo de alguna manera, consenso sobre qué es lo que ocurrió, ¿no? Y hay sociedades donde no hay consenso sobre qué es lo que ocurrió, y ese es el caso de Chile. Y en esas sociedades es mucho más difícil enseñar, tratar el tema de la memoria a las nuevas generaciones, ¿no? Porque hay familias que van a defender una interpretación de los eventos y otras familias que van a defender otra interpretación de los eventos. Y esas familias van contando los relatos a propósito de lo que vivieron, de lo que fue su propia historia, y se van encapsulando en una forma de entender la historia que es muy difícil de penetrar. No penetra un museo, es muy difícil, ¿no? No penetran los profesores o las escuelas, no penetra lo que aparece en la televisión, y sin embargo es una tarea fundamental, ¿ya? Y esa tarea, en el caso de sociedades, y aquí hay cosas que son bien particulares, ¿no? Como la chilena, la alemana, esa tematización pública ocurre 40 años después, ¿no? O sea, tienen que pasar muchas cosas para que las sociedades estén en condiciones de hacer memoria, ¿no? Y entonces hay explosiones de memoria que ocurrió con los 40 años del golpe, libros, se piensan los libros de historia, se hacen obras de teatro, hay programas de televisión que se dedican a eso, ¿no? Y se reabre de nuevo un debate enorme. Pero, repito, ese debate es súper importante que tenga lugar, pero también bajo la conciencia de que ese debate choca con familias inmunizadas o relatos inmunizados en la vida privada, ¿no? Ambas cosas ocurren. Repito, está este choque, pero al mismo tiempo está la necesidad de las sociedades de repensar, de reabrir, de volver a tematizar el tema de la memoria permanentemente. Va a ocurrir de nuevo el próximo año con los 50 años del golpe, y le pasa a todas las sociedades en realidad, ¿no? Sí. La idea de que la memoria es conflicto y es más conflictiva en determinados lugares donde no hay este consenso sobre los hechos, sobre lo que ocurrió, hace que sea mucho más problemático plantearse el problema de, bueno, ¿y cómo vamos a hacer memoria de manera institucional, ¿no? Cuando digo institucional estoy pensando en libros de historia, en museos, en sitios de memoria, y entonces aparecen soluciones distintas en lugares donde hay consenso y lugares donde no hay consenso, ¿no? Es muy fácil, o entre comillas, más fácil hacer un libro de historia reciente, por terrible que haya sido, cuando hay consenso sobre lo que ocurrió, y muy difícil, ¿no?, de hacerlo cuando no hay ese consenso. Entonces, cuando no hay ese consenso, por ejemplo, se encuentran soluciones como pongamos las 4 o 5 interpretaciones que hay en la sociedad y discutamos sobre ellas, sin darle prioridad a ninguna, ¿ya? Esa es una posibilidad que tiene como peligro el relativismo. Es decir, que finalmente todo es igual si yo digo que a los comunistas se les mató porque estaban internando armas y está bien muertos, ¿no?, que hay gente que defiende eso. Es lo mismo que decir aquí hubo crímenes contra la humanidad y violaciones de los derechos humanos respecto a las cuales hay responsables, etcétera, ¿no? Entonces, y cómo ocurrió el golpe de Estado, para algunos va, en el caso chileno, ¿no?, va a decir que es porque hubo violencia anterior,
y para otros es simplemente injustificable haber roto la democracia. ¿Qué haces? Las pones todas y cada uno va a seguir creyendo lo que cree su familia y la escuela va básicamente a ser un espacio de discusión o vas a imponer una lectura y otros se van a sentir, ¿no?, como pasados a llevar, no respetados y con todo lo que significa eso. El museo no es ajeno a eso y más aún se construye en mi perspectiva considerando esto, considerando que hay una crítica desde la izquierda que le va a decir la memoria tiene que ser construida en un lugar donde hubo violaciones a los derechos humanos, Villa Grimaldi o en otros lugares, y tiene que ser construida con un relato bien claro de por qué hubo el golpe. Aquí hubo una intervención de Estados Unidos, aquí hubo grupos que estaban planeando el golpe desde siempre, etc. Es decir, hacer un relato bien concreto de por qué ocurrió el golpe. Bueno, el museo entonces toma en cuenta este contexto y toma una decisión de hacer una historia que sea de alguna manera imparcial. Ese es como de alguna manera el objetivo de sobreponerse, de poner al Estado en un lugar de objetividad y no de la parcialidad de las memorias de los grupos de izquierda, de los grupos más de centro o de derecha y de derecha más dura o menos dura, ¿no? Ponerse por sobre. Y la pregunta más interesante es si lo logra, ¿no? Pero ese es el objetivo. Entonces, respuesta a esta opción es: no se hace en un sitio de memoria, no se hace en un lugar donde hubo tortura, sino que se hace en un lugar cívico, en un centro cívico, donde hay otros museos, donde hay un parque, donde hay una biblioteca, ¿no?, en un lugar que es neutro. Se plantea una arquitectura también que responda al concepto, y hay toda una discusión sobre cómo se construye arquitectónicamente, y hay toda una discusión sobre qué presentar y cómo presentarlo, ¿ya? Y qué presentar significa, por ejemplo, partir el 11 de septiembre sin dar ningún antecedente respecto del golpe en sentido de su contexto. Eso es una decisión que se toma y es una forma de decirle tanto a la izquierda, que le pide un contexto bien específico, como a la derecha extrema, que le pide otro contexto muy específico, porque tienen otra memoria, y ponerse en esta posición de neutralidad, de decir, aquí lo relevante es que se asesinó personas y que hubo violación de los derechos humanos. Es lo único relevante y es a partir de ahí donde se va a hacer una pedagogía. La pedagogía no tiene que ver con lo que pasó antes, sino la pedagogía es que nunca más ocurra la violación de los derechos humanos, independientemente de lo que haya causado el golpe. Esa es la pedagogía del museo, eso es lo que trata de transmitir y que ha sido bien incomprendido. Se eligen objetos cuya característica fundamental es que sean originales, ¿no? Es decir, que lo que hay en el museo es verdad. Si tú entras, te vas a encontrar con la comisión de verdad y reconciliación, pero de verdad. Es decir, todo lo que vas a experimentar en el museo es cierto, no es opinable. Más allá de la memoria que tú tengas, lo que ocurrió aquí es cierto. Es la parrilla que se usó para que la gente fuera torturada, son los afiches, son los rostros de personas que fueron desaparecidas, etcétera, etcétera. Fíjate que las exposiciones más artísticas quedan fuera de la muestra principal. Se puede hacer arte, se puede hacer memoria en el sentido más subjetivo, artístico, la mirada de un artista, ¿no? Pero eso se pone en el metro, en la entrada que va por el metro, o hay una sala que es especial para eso. Se puede hacer, pero no en la muestra principal. La muestra principal es una experiencia de hechos que sí ocurrieron, pero que al mismo tiempo no son historia, en el sentido de que no están puestos ahí para que se hable de
cómo esos hechos están concatenados con otros, sino es una muestra de hechos objetivos para que se sepa que efectivamente ocurrió y que se sepa que nunca más debe ocurrir. Volvemos al tema de que la memoria está pensada, en este caso, para el futuro. El museo no está pensado, fíjense, y esto es un poco duro, para reconocer a las víctimas, en el sentido de esta víctima particular, sino para la sociedad futura, para las personas, para los estudiantes que lo visitan, que no vivieron esto, y que tengan esa enseñanza de que eso no debe volver a ocurrir. ¿Ya? Está pensada para, el museo está pensado para, y este tipo de memoria objetiva está pensado para que la reflexión que uno saque es algo así como la historia de Chile no es ya la historia de las grandes batallas, no es una historia limpia de la cual solamente tengamos que ser positivamente orgullosos, sino que es una historia respecto a la cual tenemos que mirarnos críticamente, ¿no? y evitar cosas que están en el pasado. No miramos al futuro con esa perspectiva como de la gloria del pasado que tiene que proyectarse hacia el futuro, sino con el miedo a no repetir cosas que hemos hecho ya. ¿Ya? Ese es el objetivo del museo. Y por eso quedan fuera los otros relatos. Los otros relatos tienen otros objetivos. ¿Sí? Tienen otros objetivos. La derecha más dura, pinochetista, es reivindicar, casi como en el siglo XIX, otra batalla más que se ganó, en este caso, contra enemigos externos, como los marxistas o comunistas, ¿no? La historia de la izquierda quiere afirmar, de alguna manera, el hecho de que hubo una derrota más en la historia de Chile frente al poder, ¿no?, del capitalismo o lo que sea, ¿no? Y por cierto que pueda ser en un sentido que esas acciones ocurrieron, ¿sí? Creo que es bueno darle el espacio al museo para hacer otra cosa distinta, ¿no? Distinta a los varios otros sitios de memoria que existen y que deben existir y que es muy bueno que existan. Pero también es bueno que exista este espacio que busca, de alguna manera, ponerse en esta posición de neutralidad y, repito, creo que no lo logra, ¿no? No lo logra porque si uno mira lo que ha ocurrido en los últimos años, va a ver solamente lo siguiente. Nadie está de acuerdo con el museo, salvo la gente que entiende lo que hace el museo. ¿Sí? Es decir, no conozco gente que diga, mira, la posición objetiva del museo es objetiva. O sea, todos los esfuerzos de objetividad, de neutralidad, por el lugar, por la selección de objetos, etc., no es reconocida como tal, sino que es concebida como una parte más dentro de las que están luchando por establecer una forma de memoria. La historia que estoy contando es muy distinta en Argentina, donde un poco más parecido al caso alemán, institucionalmente hubo una apuesta muy clara, ¿no?, por establecer un tipo de memoria oficial, que en el caso de Chile hubiese sido asumir el discurso de la izquierda, más o menos, ¿no? Asociar esos espacios de memoria mucho a los juicios, ¿no?, que en el caso de Chile no fueron públicos, en los casos de Argentina están mucho más vinculados a la discusión pública, ¿no? Se habla de que Argentina es el proceso más cercano a Nuremberg, ¿no? Que hubo televisión involucrada, etc., ¿no? Y tuvo un tipo de discusión muy distinta a la que hubo acá, donde no ocurrió algo así. No hay una discusión pública sobre los juicios en particular. Más bien recibíamos los resultados de un proceso que no conocíamos como tal. Y claro, entonces el museo, cada decisión que toma, y los museos que
que toman esas decisiones tienen más o menos libertades para hacer esas elecciones, ¿no? En el caso que estamos hablando, la selección es muy puntillosa respecto de, muy especial respecto de la muestra, repito, y su grado de objetividad y los problemas que puedan tener. Yo creo que el museo tiene como experiencia, ¿no?, que hay que decir también está muy vinculada a una experiencia emotiva, no es una experiencia cognitiva solamente, también eso está muy asociado a la idea de la memoria, ¿no? La memoria no es la fría concatenación de hechos históricos, sino que está muy asociada a la afectividad, a la experiencia afectiva. Y en ese sentido el museo es un recorrido, o están pensados como recorridos con un inicio y un final. Y yo creo que este museo tiene problemas en el inicio y en el final fundamentalmente. En la primera sala, que no existe, que es la que le están pidiendo todo el tiempo y que ha reflexionado varias veces si tiene que tenerla o no, que es la sala del contexto anterior al 11 de septiembre, y tiene problemas con la sala del final, que es cuando termina, ¿no?, la dictadura. Y esa dificultad, la última, es una dificultad que tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy. Es decir, para decirlo simple, la sala del final se hace mucho más problemática en la medida que sea más cuestionada la concertación de los partidos por la democracia y su rol en la historia de Chile reciente. Si las personas creen que el rol fue muy positivo y que el señor Elwin tuvo un rol fundamental, etc., y no se cuestiona, ¿no?, a la concertación, como ha ocurrido en los últimos años a propósito de un cambio generacional y jóvenes que dicen, que ponen en cuestión un poco todo lo que hizo durante los últimos 30 años, ¿no? Son los últimos 30 años, y no 30 pesos. Entonces esa sala se hace problemática, porque es como, originalmente se pensó como el fin de la historia, el fin feliz, ¿no? Es como el happy end de una historia terrible, pero que termina bien. Y sin embargo, cuando uno hace ese recorrido de esa manera, bajo las condiciones actuales de una controversia sobre lo que pasó después de la dictadura, entonces se hace problemática. Entonces, ¿qué hacer con esa sala? ¿Es un problema abierto? ¿Lo dejamos tal cual, sabiendo que es problemático? ¿Sí? ¿O se cambia, se transforma? ¿Y cómo se transforma? Y se repite el mismo problema. Si la transformo en una dirección o en otra. Y todos esos problemas tienen que ver con que en Chile no hay consenso sobre qué ha ocurrido en su historia reciente. Entonces, no solamente como parte, sino como termina ese museo, es un problema que no es un problema de la historia, es un problema de cómo nos pensamos a nosotros como sociedad en lo que ha ocurrido y lo que hemos hecho en los últimos años. Yo creo que esos son los grandes temas de ese recorrido que hace uno y al interior del recorrido, al mismo tiempo, creo que están bien logrados las disposiciones y todo el trabajo museográfico, creo que es muy bien hecho, claro, pero tiene estos grandes problemas, ¿no? El Museo de la Memoria es un dispositivo que está asentado en Chile, pero que en realidad es parte de una historia universal. Hay muchos o varios museos que responden a la misma lógica del Museo de la Memoria. Así como hay muchas, ¿no?, y cada vez más comisiones de verdad. Y son las comisiones de verdad las que piden o dentro de su resultado expresan la necesidad de un museo de la memoria. Entonces, y eso ha ocurrido en muchas sociedades donde ha habido conflictos de diferente tipo. De manera que el museo tiene si uno lo mira desde ese punto de vista, tiene algo universal, y esa universalidad está asociada a el discurso de que la violación de los derechos humanos es algo que no debe repetirse independientemente de lo que ocurra en cualquier sociedad. Eso, como dicho en simple, es representar las violaciones
para que la gente sepa lo terrible que son y que eso nunca más ocurra. Muy simple, no puede ser más simple el discurso del museo en realidad, ¿ya? Y sin embargo, pese a esa simplicidad y claridad y universalidad, en el sentido de que está en todos los países, en muchos países, en Chile, dada este contexto de ruptura, de fractura de la memoria, que digo, se reproduce en las familias, en los grupos de amigos, se hace relativamente inmune a la discusión pública, ¿no? Aunque es un proceso que siempre se está transformando, por eso es necesaria esa discusión pública, repito. Dado ese contexto, entonces el museo igual es una parte dentro de varias otras partes que están en pugna. No tiene este lugar o no alcanza este lugar de un relato que esté por sobre la disputa. Y al estarlo, lo que hace es algo que yo considero que es positivo, que es revitalizar cada vez que es atacado, porque no lo hace él, no es el museo el que produce o busca producir controversias, conflictos, disputas en el Mercurio, en la radio, en la televisión, sino que son los propios ataques desde estas partes que están en pugna permanentemente las que hacen que el museo cumpla una función que no quiere cumplir, pero que me parece fundamental, que es remover la memoria cada 2 años, a veces todos los años, a veces más, a veces menos, ¿no? Y digo que es positiva porque la memoria es eso. La memoria es conflicto, es disputa, y yo ni siquiera hoy día, después de haber estudiado esto, no sé si es tan conveniente o deseable que haya una sola memoria oficial, estatal, institucional, y que todos aprendamos como si fuese, digamos, un credo. No sé tampoco si es tan deseable el nivel de fractura que hay en Chile, ¿no? Pero yo creo que ambos extremos, ¿no? El nivel de fractura que tenemos en Chile respecto a la memoria y una memoria completamente oficial, museográfica, es decir, que se pueda llevar como tal, como un bloque a un museo, entonces ya no se transforma en espacio de memoria, sino que en un lugar de memoria, sino que una pieza arqueológica que se instala en un museo, ¿no? Tengo la impresión de que tenemos que aprender a convivir con relatos distintos sobre el pasado, y además tengo la convicción de que esos relatos no van a cambiar, por lo menos en las próximas generaciones, ¿sí? Posiblemente pasado 100 años, cuando ya no exista nadie mucho que tenga esto tan presente, como ocurre, no sé, con los conflictos entre O'Higgins y carreristas, o'higginistas o carreristas, etcétera, etcétera. Tengamos una distancia suficiente como para que esto pase a un museo, pero por ahora, en las próximas décadas, eso no va a ser posible. Y lo que vamos a vivir es lo mejor de lo que podemos vivir, que es permanentemente un conflicto, un diálogo, una controversia sobre la memoria. Repito, el museo no busca eso, busca en realidad este espacio de neutralidad y de enseñanza universal sobre los derechos humanos, pero en lo real, en lo concreto, moviliza permanentemente moviliza la memoria y las controversias. Ese es como su rol no intencional. Yo creo que es importante rescatar el mensaje del museo en el sentido de que frente a la repetición de alguno de estos discursos particulares, sea de izquierda o de derecha, lo que uno puede decir y responder es que, como dice el museo, ¿no? O como busca decir, es que pueden ocurrir muchos conflictos en las sociedades. De hecho, los conflictos más importantes de la vida moderna han sido muy productivos, como la Revolución Francesa. Murió mucha gente,
cortaron muchas cabezas. La americana anduvo por ahí, y sin embargo fueron los conflictos fundamentales que crearon nuestra sociedad. De manera que el problema no es el conflicto, no es que hayan oposiciones, no es que hayan personas que opinen distinto y que están dispuestas a ir a la guerra, ¿no? Lo importante es que cuando ocurran esos conflictos no se llegue al nivel de destrucción, de represión, porque nada justifica la violación de los derechos humanos y obviamente nada justifica que la interrupción de la democracia dure 17 años. Eso es absurdo, ¿no? Y yo creo que esa es una estrategia necesaria de respuesta porque es un argumento muy fuerte, ¿no? Y donde uno no tiene que entrar a discutir sobre lo que ocurrió o no ocurrió, sino básicamente el simple y único hecho de que los conflictos van a estar siempre, y conflictos muy duros, ¿no? Y lo que no debe ocurrir es la respuesta a esos conflictos, sobre todo cuando el Estado se involucra en ellos, ¿no? Con todo el aparato militar, etcétera, que terminen en masacres, violaciones de los derechos humanos, etcétera. Es lo único que yo creo que hay que reforzar, ¿ya? Y esa pedagogía está en el museo y si uno la sabe leer, es muy simple, muy pedagógica, muy cercana, ¿no? Yo creo que esa es la entrada que uno debe tener a ese lugar que dice ahí, ¿no? El museo es un no recuerdo, ¿no? No recuerdo, pero dice algo así como el museo es una escuela. Y yo creo que esa es la perspectiva que hay que tener para ello. Lo que ocurre en la sala de clases me parece también que debe reproducir eso. Y sin embargo va a ocurrir siempre, ¿no? Siempre que va a estar ahí la posibilidad de que un alumno amparado en su padre o en su madre, poderoso, ¿no? Haga una queja contra el colegio, porque le están enseñando basura, ¿no? Así mirado desde el punto de vista de esa familia, ¿no? Mentiras, ¿no? Un profesor ideológico le está enseñando cosas a mi hijo, ¿no? O ideológica, una profesora ideológica. Y frente a eso, uno entiende el temor de los profesores de historia o de las profesoras de historia a tratar este tema porque es una papa caliente, peligrosa para el empleo incluso de esa persona. Y tal vez no sea malo desarrollar una cierta protección institucional a los profesores de historia, a las profesoras de historia. Es decir, que cuando ocurran casos de despidos, tengan que ser justificados frente a instancias como el Ministerio de Educación, ¿no? Que no sea un despido más, como puede ser con un profesor, no sé, de educación física. No estoy mirando en menos a otros profesores, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que ahí, cuando se trata de la enseñanza media y se trata de los contenidos, ¿no? Que hoy día es muy difícil de tratar, debe haber precauciones especiales, ¿no? Ese es mi punto de vista. No he pensado más concretamente en cómo se puede hacer, pero conozco el temor y conozco las situaciones, y no son pocas, ¿no? De manera que debiese ser un tema de política pública, para mi gusto. Sí. Junto con la sala no presente o ausente del inicio y la sala del final de este recorrido, está también la sala de la cultura, que es también problemática, porque tiene un cariz un poco, digámoslo así, folclórico o folclorizante. Ahí encontramos imágenes de las peñas que se hacían, de las actividades culturales que se hacían sobre todo en el extranjero, en solidaridad con Chile, cosas que ocurrieron y que son ciertas y muy importantes sin duda, pero yo esperaría de esa sala una reflexión o una invitación a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo en la cultura en Chile. Y lo que estaba ocurriendo en esa época era una de las formas más claras de una cultura de masas, del entretenimiento y del olvido, y
del esfuerzo por evitar que se pensase en la situación de Chile y lo que estaba ocurriendo en Chile. Y sería interesante que las personas hicieran el contraste entre una parrilla donde estaba siendo gente torturada y programas como el Happening con Ja, el Sábado Gigantes, y así una cantidad enorme, una parrilla enorme, ¿no? También parrilla programática, del entretenimiento fácil, de la risa fácil, y que claro, uno entiende a veces que no esté ahí porque finalmente son recuerdos muy importantes para las personas hasta el día de hoy. Y ponerlos ahí es una invitación a cuestionarlos, a reflexionar de mira, estábamos todo el día sábado viendo Sábados Gigantes, con contenidos que hoy día son muy cuestionables, y en un contexto que era bien terrible para la sociedad chilena. Yo creo que una complejización en ese sentido de la Sala de la Cultura no sería mala, ¿ya? Siempre es difícil en este tipo de contenido saber cómo hacerlo, porque es más abstracto, ¿no? El lugar de la cultura en este contexto es un concepto abstracto, es difícil hacerlo. Pero por lo menos dar nociones de que era más complejo que la resistencia a la dictadura mediante la música, el arte, etc., ¿no? Porque, como digo, en Chile estaban ocurriendo muchas otras cosas que estaban completamente organizadas y orquestadas, ¿no? Y pensadas para mostrar un tipo de Chile, un tipo de vida, ¿no? Y eso debe ser parte de la reflexión.